Espero que esté muy bien y bueno, vamos a entrar a nuestra enseñanza de esta mañana. Espero que eso no falle. Si no se puede ver ahí, espero traiga su Biblia, si no, ahí hay algunas. Estamos en la recta final de lo que es el capítulo 10 del libro de los Hechos. Hemos titulado a esta sección ya de 4 predicaciones, la salvación de los gentiles. Ahora, tal vez el hecho de que hayamos tomado 4 semanas para ti sea un poco largo, pero es de suma importancia entender el por qué la Biblia menciona y hace tanto énfasis en este hecho, la salvación de los gentiles. La salvación de los gentiles tiene que ver con todos y cada uno de nosotros. Usted y yo no somos judíos. Bueno, eso creo. No hay nadie que sea judío aquí, creo. Pero los que no son judíos, entonces son gentiles. Y si son gentiles, entramos dentro de esta categoría. Por eso es que estamos viendo la salvación de los gentiles. Y estamos en Hechos 10, donde el Señor agrega a la iglesia a los gentiles, que también son conocidos como paganos. No sé si alguna vez has escuchado esa palabra, los paganos. Bueno, los paganos y los gentiles son exactamente lo mismo. Y en ese tenor, los judíos desprecian a los gentiles. Es decir, no les caen mal, los desprecian. Es así como que no te soporto, o sea, no me siento contigo, no convivo contigo, no como contigo, o sea, es un nivel de desprecio bastante fuerte. Pero dicho sea de paso, el problema no nada más es que los gentiles tienen ese rechazo de los judíos, sino que los gentiles también rechazan a los judíos, es decir, es mutuo. Yo no sé si alguna vez usted ha escuchado del Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan es una organización norteamericana que se visten con sábanas, se ponen unas como sábanas blancas, tienen unos picos así que fueron muy nombrados en 1950, en los 60s, eran muy famosos en lo que es el sur de los Estados Unidos por matar afroamericanos, los colgaban, los linchaban, y ellos decían que dentro de la gente que era despreciable eran los afroamericanos, es decir, los negros, o todo aquel que no fuera de la raza blanca, pero también los judíos. Y es decir, y ahí vemos cómo hay una animosidad, un desprecio, un pleito abierto con la raza judía, también por algunos gentiles. Y bueno, ¿por qué es tan interesante todo esto? Porque ningún judío comería con algún gentil, no iría a su casa. Y entonces, en este tenor de desprecio, de división, de no me caes bien, de que no me junto contigo, Dios en su enorme plan, en su plan divino, dice, los voy a juntar. Y los voy a juntar porque la salvación no solamente es para los judíos, es para todo el mundo. Y ahí estamos. Y entonces Dios decide unirlos a la iglesia en un solo cuerpo con los judíos. No va a ser fácil, porque todo judío que tiene esa enseñanza desde pequeño, sabe que no puede ni debe juntarse con un gentil. Y entonces el Señor, Él diseña el construir un solo cuerpo. ¿Ha escuchado esa expresión? Que somos una iglesia y somos un solo cuerpo. Ese solo cuerpo, Dios lo diseña y dice, van a ser judíos y van a ser gentiles. Y este es el inicio de eso. Y eso nos deja ver, por ejemplo, en Efesios 2, a donde se habla de hacer un nuevo hombre, en Efesios 3, a donde está el misterio de la iglesia, donde dice que los judíos y los gentiles son uno en Cristo, y ese diseño viene de parte de Dios para unirlos y mostrarle al mundo que Él es el Dios de todos aquellos que creen. Por tanto, había que alcanzar a los judíos, pero los judíos creían que los incircuncisos también, esa es otra expresión para los gentiles, estaban apartados de Dios, que eran corruptos. Y Pedro dice en el versículo 34, todavía no está ahí, pero Pedro dice en el versículo 34 de Hechos, que él
entiende, dice, estoy aprendiendo, me estoy dando cuenta de que Dios no hace acepción de personas. Dios va a aceptar a todos por igual, aquellos que crean en Él. Y entonces Pedro debe haber entendido en este momento que así iba a ser. Le costó un poco entenderlo, pero llegó a ese punto. Y debería haber conocido bien el Antiguo Testamento, ya que cuando Pedro empieza a predicar y empieza a darse cuenta de lo que él tiene que hacer, pues él estudia el Antiguo Testamento, él sabe, y en el Antiguo Testamento sabe que hay promesas donde, por ejemplo, a Abraham se le dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y no hablaba de los judíos nada más, hablaba de todas las familias. Entonces, había cierto conocimiento, pero no había un entendimiento real. Ahora, cuando Jesús les da la comisión de irán a predicar a todo el mundo, pues no se refiere a los judíos solamente, se refiere a todo el mundo. Y entonces Pedro tenía cierto conocimiento, pero no había el entendimiento claro. Y es aquí a donde nosotros estamos, a donde Pedro le está predicando a este hombre llamado Cornelio, a donde él entiende ahora que esa llave que Dios le dio no es solamente para los judíos, para los samaritanos, sino también para los gentiles. Y estos gentiles están representados en esta narración que estamos por estudiar, a donde se dice que este Cornelio reunió a un grupo de personas, mandó a traer a Pedro para que les predique, y ahí es a donde estamos. Y entonces estamos en el entendido de que hay una instrucción. Por eso Pablo habla en Gálatas 3, no sé si se pueda, claro, ya lo tienes, no, vamos a Gálatas 3, si usted trajo su Biblia, Gálatas 3, capítulo 3, versículo 26. Pablo lo ha entendido también muy bien y lo expresa en Gálatas 3, versículo 26 al 28. Y dice lo siguiente: todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, porque ustedes fueron bautizados en Cristo y ahora están revestidos de Él. Todos son uno en Jesucristo, no importa si son, dice, judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Y entonces Pablo, que entiende perfectamente bien esto, lo plasma en Gálatas y lo comparte a ellos. Todos ustedes son uno en Cristo, y ese es el mensaje del cristianismo. No hay distinción de raza en absoluto. Cuando Cristo vino, la promesa de Dios se cumplió, y la promesa de Dios fue, como les dije hace un momento, que en la simiente de Abraham todas las familias de la tierra serían bendecidas. Y no era que la salvación fuera de los judíos únicamente, como se creía al principio, sino que los judíos eran usados o serían usados para predicar su total libertad al resto del mundo. Y entonces, si lo ves de esa manera, realmente no se les dio el evangelio como un fin, sino como un medio. Ahora, cuando tú miras alrededor del mundo, encuentras que todos los hombres necesitan igualmente salvación, ¿cierto? Todos necesitan salvación. Llámese judíos, gentiles, samaritanos, llámese americanos, llámese africanos, lo que sea. Todos los hombres, toda la humanidad necesita ser salva, porque son incapaces de proporcionarlo, por lo que Dios lo proporciona igualmente para todos los hombres. Y ojo, no puede haber prejuicios, porque Cristo vino a ser Salvador del mundo. Ahora, este Cornelio, que es un gentil, él todavía no sabe cómo ser salvo, pero sí sabe cómo encontrarse con ese verdadero Dios. Por eso Dios le trae a Pedro, y Pedro le va a predicar a partir del versículo 34. Y Cornelio no está solo, como les dije, ha reunido a su familia, y todos esperan ansiosamente escuchar lo que Pedro tiene que decir. Ahora, este capítulo 10 se convierte en un capítulo muy importante en la Biblia, porque este capítulo nos presenta, ahora sí que la presentación, que explota el evangelio para incluir al mundo, y se vuelve muy, muy importante. Es decir, si en alguna ocasión tú llegaras a tener que enseñarle a alguien dónde es que Dios
incluye a la gente del resto del mundo, del mundo judío, es Hechos 10. Hechos, la historia de los Hechos, o la historia de la iglesia, es el libro de los Hechos. Y si tú nos has seguido en el estudio de los Hechos a través de las pláticas que subimos en el internet, porque no hemos tenido oportunidad de estar juntos desde el inicio, recordarás, empezamos a ver que Jesús les da una instrucción, que los manda a Jerusalén, que les dice que lo esperen ahí, que viene el Espíritu Santo, que hay una explosión del conocimiento y que se convierte en 3,000 y que luego otros 5,000 y que luego van a Samaria y que ahora ya no están en Samaria, ahora ya están en otros lados y empieza como que el boom. Esas son las raíces de lo que estamos haciendo tú y yo hoy, Por eso es tan importante. ¿Por qué nos reunimos? Nos reunimos porque creemos en un Dios. Nos reunimos para ser enseñados de la palabra de Dios. Pero ¿dónde nace todo eso? Eso nace ahí, a donde te estoy diciendo. Nace en el libro de los Hechos. Y como les dije la semana pasada, si Dios permite, el próximo domingo vamos a tener la cena del Señor. Pero no nada más vamos a tener la cena del Señor, sino que al final de la reunión nos vamos a quedar y vamos a convivir y vamos a comer y vamos a compartir los alimentos. Porque realmente esa es la cena del Señor. El convivir, el compartir, el darle a aquel que no... A lo mejor alguien dice, híjole, yo no puedo traer más que unos vasos desechables. No te preocupes, aquí hay, aquí va a haber. O alguien dice, yo no tengo para cooperar. No te preocupes. Esa es la intención, el poder convivir, el poder amarnos de esa forma unos a otros. Esa es la verdadera iglesia. El preocuparnos unos por otros. Es ahí a donde está la coinonía. Es ahí a donde está el propósito de Dios. Porque no nada más es amar al Señor, sino también es amar al prójimo. Ahora, aquí Pedro le está costando, porque él aquí y aquí dice, es que Cornelio no es judío y yo no puedo ir a su casa. Es más, no puedo ni siquiera entrar. Pero Dios le ha enseñado a través de una visión que no debe llamarle impuro a lo que él ha limpiado. Y le dice, tú ve, eso ya está resuelto. Ahora, la próxima semana, si Dios nos da vida, vamos a ver el capítulo 11, a donde en los primeros 3 versículos, los que están en Jerusalén le van a decir a Pedro, ¿por qué te metiste a comer ahí con él? ¿Por qué fuiste a la casa de Cornelio? Le van a reclamar. Pero esa es otra historia, no nos vamos a adelantar. Lo único que quiero es que usted entienda que lo que Pedro está haciendo le está costando y Dios está trabajando en su corazón. Y yo me pregunto, si Dios está trabajando en este momento en el corazón de Pedro, que es el apóstol, ¿acaso no seguirá trabajando en el tuyo? ¿En el mío? Claro que sí. Claro que sí. Y así que vemos la salvación de los gentiles y Pedro lo presenta en los versículos 34 y 35 y su introducción es a este hombre Cornelio y sus amigos y dijimos que el mensaje está dividido en 3, que es la introducción, el mensaje y al final invitación. Y la introducción es, la salvación está disponible. Está a tu alcance, Dios no tiene favoritos, cualquier nación que teme a Dios, que actúa con rectitud, Dios lo aceptará. Y entonces está disponible. Luego vimos el segundo punto, que es el tema principal. La salvación está en Cristo, en nadie más. Cuando tú prediques, cuando tú le lleves el evangelio a alguien, cuando tú decidas compartir la Biblia, ¿a quién vas a compartir? ¿Al pastor? ¿A tu iglesia? ¿Qué le vas a decir a la gente? ¿Vamos a mi iglesia? No, mi iglesia está bien padre. ¿Qué le vas a decir a la iglesia? Oye, ese pastor habla mucho, usted la verdad que vaya a hablar mucho. Oye, Carmen, pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Es bien sencillo. Si no tienes el Espíritu de Dios, no puedes obedecer el mandamiento de Dios. No se puede. Sería ridículo que Dios dijera, y te daré el Espíritu Santo. No, porque no tienes el poder para hacerlo.
debes tener el poder de Dios para poder realizar las cosas que Él te pide. Juan 14:17 dice: el consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará con ustedes. Tú como cristiano debes entender que si tú tienes el Espíritu de Dios, tú debes obedecer y puedes obedecer. Si no, no se puede. Juan 7:37. En el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. Las Escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. ¿Cuál es la calificación aquí? El que hace ¿qué? El que cree en mí. Como dice las Escrituras, de su corazón correrán ríos de agua viva. Ahora tienes una doble promesa. Recibes esa agua y va a salir a... ¿Entiende la palabra borbotones? Así cuando que sale mucha, ¿no? O sea, no es una gotita que llega, no, es un río que sale de ti. Son ríos de agua viva. El versículo 39 de ahí mismo dice: Jesús dijo eso acerca del Espíritu, que recibirían después los que creyeran en Él, pues aún no estaba el Espíritu, porque Jesús todavía no había sido glorificado. Y aquí está la clave. Acerca del Espíritu, que recibirían después los que creyeran en Él, tiempo futuro, cuando el Espíritu venga, porque aún no había sido glorificado. Míralo al revés, te lo voy a poner de una perspectiva diferente. ¿Quién recibe el Espíritu? Los que creen. Es así de fácil. Puedes pensar, bueno, ellos todavía no habían recibido el Espíritu. Es que el Espíritu aún no había llegado. Pero una vez que vino el Espíritu en Hechos 1, la promesa fue: recibiréis poder después de que venga el Espíritu y me seréis testigos. Y lo que él está diciendo es: hombres, mujeres, todos los que escuchan, vengan a mí y podrán tener alimento espiritual, agua viva. Y cuando el Espíritu llegue algún día, se convertirán en un río que brota desde su interior. ¿Alguna vez escuchaste a Jesús en el Evangelio decir: hombres, quiero que sepan que no están haciendo el trabajo, salgan y evangelicen? No, nunca dice eso. Él les dijo, les enseñó, pasó tiempo con ellos después de la resurrección, les enseñó acerca del reino. Y es más, les dijo: quiero que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. No hagan nada hasta que venga el Espíritu sobre ustedes. No tendrían el poder de abrir la boca sobre Jesucristo sin el poder ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces Él les dice: no hagan nada hasta que llegue. Y eso es lo que hicieron. Se sentaron en el aposento alto, se pusieron a orar y vino el Espíritu Santo. Y entonces comenzó a brotar el río de agua viva de ellos. ¿Y qué pasó? Inundaron Jerusalén. Y llegó a un punto donde inundaron tanto Jerusalén que dijeron: ahora vamos a ir a Samaria. Y después de Samaria dijeron: ahora vamos a ir a otro lado. Y para el capítulo 13 ya están en todos lados. Estas personas inundaron literalmente. Por eso decimos que si un cristiano, entre comillas, no recibe el Espíritu Santo cuando fue salvo, no podría
bajo ninguna circunstancia tener la capacidad para comunicar su fe. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando tú entiendes que Dios es el que te llama y tú tienes una voluntad sumisa, escuchas la palabra, la crees, Él llena tu corazón con su Espíritu Santo y a partir de ese momento tú puedes ser capaz de predicar el Evangelio. Sin eso no tendrías el poder para reproducirte. No creo por un minuto que el Señor salve a un hombre, lo envíe al mundo y no le dé su poder para comunicar la salvación. No lo creo. ¿Ustedes lo creen? Por supuesto que no. Eso es contrario a todo lo que sabemos sobre la comisión que Dios nos ha dado. El registro del Evangelio nos muestra que antes de la cruz de Cristo, antes de su resurrección, de su ascensión, antes de que Él enviara el Espíritu Santo, los discípulos no podían hacer nada. ¿Quién hacía todo? Cristo. Él predicaba, Él sanaba, Él hacía todo. Él tenía el poder. Cuando Él muere, cuando Él resucita, cuando Él se va, viene el Espíritu Santo. ¿Y ahora quién hace todo? Ellos. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu. Por eso es que Juan 16:7 dice, les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, y está hablando del Espíritu Santo, se los voy a enviar. Porque si no, no tenemos poder para testificar. Como acabamos de leer en Ezequiel, cuando tenemos el Espíritu, tenemos el poder para obedecer. Romanos 8:9. En ustedes no predomina la mentalidad humana, sino la del Espíritu, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, no, dice, pertenece a Cristo. Eso está muy bueno. La gente puede decir, bueno, yo soy salvo, pero no tengo el Espíritu. Yo pienso dos cosas: o no sabe que tiene el Espíritu, o no es salvo. Si no tienes el Espíritu, no eres salvo. Necesitas el Espíritu Santo. Y déjame darte algunas razones por las cuales creo que necesitamos el Espíritu Santo. Son 5, creo. Si ustedes son de los que anote. Número 1, se te da el Espíritu Santo para poder testificar. ¿Qué es testificar? Es hablarle a otros de lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuando tú testificas, tú le dices a la gente, antes yo era así, 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 así. Ahora soy así, así, así. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho una obra en mí, sigue trabajando y ahora soy diferente. Es todo lo que acabamos de ver ahorita previo. Pero sin el Espíritu Santo no puedes comunicar esto, porque no hay obra en ti, no ha hecho nada en ti. La segunda razón por la que necesitas el Espíritu es la oración. Porque la Biblia dice que no sabemos orar. Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Yo necesito el Espíritu de Dios en mi vida porque a veces no sé cómo clamar a Dios. Él es mi abogado en la tierra, como Cristo es mi abogado en el cielo. No podemos estar sin el Espíritu. La tercera razón por la que necesitas el Espíritu es para tener certeza. Para tener certeza o seguridad. Efesios 1:13 dice,
Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo por medio de Él. Y dice, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. En el momento en que usted creyó, instantáneamente, inmediatamente, usted está sellado por el Espíritu Santo. Y podrías pensar, bueno, pero ¿qué significa eso? O sea, ¿a qué se refiere con un sello? Por eso siempre le he dicho que cuando estudiemos la Biblia, tenemos que estudiar la Biblia de manera correcta. ¿Cómo se estudia? Bueno, yo creo que la Biblia se tiene que estudiar de manera que veas a quién está dirigido, en qué momento, a qué cultura. En otras palabras, se tiene que estudiar la cultura, la historia. Porque si hablamos de un sello, ahorita, si yo les digo, usted tiene que traer un sello, usted va a decir, ¿de cuál? ¿De recibido? ¿De pagado? ¿De cuál? ¿De esos que dan en el kinder, que te dan en la estrellita? ¿De cuál? ¿Sí me entiende lo que le digo? Cuando hablamos del sello del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere? ¿Por qué hace alusión a eso? Es muy sencillo cuando estudias la historia. Les voy a dar un ejemplo. Daniel 6. Daniel 6, versículo 16 al 17, dice, así que el rey les ordenó que trajeran a Daniel. ¿Se acuerdan de Daniel, el de la fosa de los leones? Dice, y lo metieran en el foso de los leones. El rey le dijo a Daniel, espero que tu Dios, a quien sirves con tanta devoción, te salve, porque la instrucción había sido dada que nadie pida nada si no es al rey. Y Daniel dijo, pues no, yo voy a orar, pero yo voy a orar a mi rey. Y entonces dice, luego pusieron un enorme, por eso lo van a echar al foso de los leones, porque desobedeció. Una enorme roca tapando el foso. Y luego inmediatamente después dice, el rey puso su ¿qué? Ahí está, su sello. Y el de sus altos funcionarios, para que nadie pudiera cambiar la sentencia contra Daniel. El rey puso su sello. ¿Y sabes qué significaba el sello? Seguridad, certeza. Ese es el sello del rey, y de los funcionarios. Es como cuando tú recibes, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando ahorita en la administración pública, y nos llega un oficio, y el oficio viene firmado y sellado de presidencia. Tú sabes que no hay otra autoridad más arriba de ella, y dices, esto es ley, ¿no? Ese sello que pusieron sobre la fosa significaba que nadie lo podía dejar salir. El único que podía romper ese sello era una autoridad superior. Ahora, cuando Jesús murió y lo meten en la tumba, ¿se acuerdan? ¿Qué ponen? Una gran roca. Pero aparte de la roca, ¿qué pusieron? La sellaron, y aparte pusieron soldados y dijeron que nadie se vaya a robar el cuerpo. Lo sellaron, y Roma asegura esa tumba con esa autoridad y dice nadie lo puede abrir, porque el sello es seguridad. Nadie que sea superior lo puede abrir, pero usted y yo sabemos que alguien superior a Roma y a los soldados fue y lo abrió. Los soldados cayeron profundamente dormidos y el Señor se levantó. ¿Y quién es ese? Es el Espíritu Santo. El único que podría violar esa seguridad sería un poder superior a Dios, y no existe ningún otro. Cuando el Espíritu Santo es dado a ti y eres sellado con Él, nadie te lo puede quitar. La cuarta razón es la garantía. Efesios 1:14. Y le voy a leer dos versiones, solamente que tengo una nada más ahí. El Espíritu es como un adelanto
que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, como resultado Dios será alabado por su grandeza. No tengo la otra versión, ¿verdad, Clau? Pero usted la tiene ahí en su Biblia. Dice ese mismo versículo en la versión Reina Valera, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuántos están casados? ¿Cuántos se casaron? ¿Les dieron las arras cuando se casaron? Fíjese qué interesante. Aquí la versión que leímos dice que esas arras son como garantía. Son las arras de tu herencia. Es decir, el Espíritu Santo es parte de tu herencia. Dios lo prometió. Y la palabra griega para arras es arrabón, que significa dos cosas: pago inicial, anticipo. Te doy el Espíritu Santo como un anticipo de lo que vas a recibir en un futuro. Son las arras de mi compromiso contigo. Pero también arrabón tiene otro significado. Y el otro significado es anillo de compromiso. Cuando el novio le dice a la novia, me quiero casar contigo, la novia dice, está bien, me gusta la idea, ¿cómo para cuándo? Y empiezan a hacer planes y todo, y hasta ahí todo está bien. Pero cuando el novio llega con el anillo de compromiso, y el anillo de compromiso es de oro y es de diamante, y se lo coloca a la chica en el anillo, ahí las cosas son muy diferentes. Ahí el papá dice, así sí baila la novia, ¿no? Así va la niña. Sin el anillo de compromiso nada más es puro. Pero cuando ya se da el anillo, entonces ya las cosas van en serio, decimos, ¿no? Entonces, al entender que el Espíritu Santo está, o se nos es dado, es una garantía. Dice Efesios 1:17, ruego que Dios, el Padre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido. ¿A quién? A su pueblo santo. Dios no quiere que te quedes a oscuras. Él quiere que tú sepas y te está dando su Espíritu como garantía. Otra razón, la quinta razón: si no tuvieras el Espíritu Santo, no podrías aprender nada. ¿Quién te va a llevar a toda la verdad? El Espíritu Santo. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Entonces, decir que un cristiano no tiene el Espíritu Santo está en total contradicción con todo lo relacionado con su identidad. Me regreso a Hechos 10:44, ni siquiera hemos pasado del primer versículo. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando el mensaje. Ahora saben un poco más acerca de por qué cae el Espíritu Santo sobre ellos. Y tú podrías pensar, y si no lo has pensado te lo quiero exponer, ¿por qué con ellos cae inmediatamente? ¿Y por qué en Hechos 8 con los samaritanos no cayó hasta que no vino Pedro y Juan? No sé si se acuerdan que lo estudiamos.
Y cuando fueron a Samaria, dice ahí, Hechos 8, cuando llegaron a Samaria, después de bajar de Jerusalén, Pedro y Juan oraron para que los creyentes de Samaria recibieran el Espíritu Santo. A ver, espérate. ¿Y por qué con Cornelio luego creyeron y lo recibieron? Si te llegaran a preguntar alguna vez, o tú tienes curiosidad de saber el por qué, porque el versículo 16 dice, porque el Espíritu no había venido sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Después de orar, Pedro y Juan le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿No prueba eso que obtienes el Espíritu Santo más tarde? No. Simplemente prueba un punto muy importante. Escuche, Dios quería que los judíos supieran que los samaritanos eran igual en Cristo. Por lo tanto, retuvo la venida del Espíritu Santo a los samaritanos hasta que llegaran, escuche, los judíos, hasta que llegaran Pedro y Juan, para que por boca de ellos informaran que los samaritanos también habían obtenido lo mismo. ¿La demora era necesario en el caso de Cornelio? No. ¿Por qué? Porque lo vimos la semana pasada. Pedro, cuando va a ir con Cornelio, le dice, hey, necesito que 6 de ustedes me acompañen. ¿Quiénes son esos 6? Son 6 judíos. Entonces ya hay ahí gente que va a dar testimonio. Y de hecho dice que estaban asombrados, y ese es el punto, que los gentiles obtuvieron lo mismo que ellos, y es la única razón de la demora en el caso de los samaritanos, para confirmar en la mente de los judíos la igualdad con ellos, porque si no, entonces habría habido una división, samaritanos independientes de la presencia de los judíos, habría 2 iglesias, y sabe Dios cuántas iglesias hay ahora, ¿no? Hay pentecostales, hay bautistas, hay presbiterianos, hay no, bueno, ni me lo sé, hay muchos. Luego nos preguntan, ¿y ustedes qué son? Pues no somos más cristianos, ¿no? ¿Pero de qué denominación son? Pues no tenemos una denominación como tal. Pero es que ustedes tienen que tener una denominación. Pues yo no veo ahí una denominación. Yo veo que eran seguidores de Cristo, ¿me entiende? Y entonces, para que no hubiera esa división con los samaritanos, hasta que llegó Pedro y Juan. Y con Cornelio ya había judíos. Entonces el objetivo del capítulo del 1 al 15 de Hechos es mostrar a los judíos, samaritanos y gentiles igual uno en Cristo, que son uno en Cristo. Ahora, le voy a leer un versículo que quiero que usted lo medite. Usted sabe que hay mucha gente que viene a la iglesia y escucha, y algunos otros que dicen que escuchan, pero no escuchan. Hebreos 4:2 dice, porque nosotros, al igual que ellos, también recibimos la buena noticia, pero a ellos no les sirvió de nada, porque no se unieron por la fe con aquellos que hicieron caso. No les aprovechó, no pusieron atención, solamente estaban sentados en la silla, estaban pensando otra cosa. Esto es importante. 2 tipos de audiencia. Se puede oír sin fe. Cornelio escuchó la palabra y todos sus invitados, ¿y con qué escucharon? Que llegó el Espíritu Santo a interrumpir a Pedro y le dijo, Pedro, ya no es necesario que digas más, ya estoy aquí, ¡pum!, los llenó. Con fe. En otras palabras, lo que estaba diciendo Pedro, todo el mundo estaba poniendo atención a tal grado que el Espíritu Santo dijo, no hay necesidad de más, y los llenó.
El Espíritu Santo vive dentro de ti cuando escuchas por fe. Hechos 13:48, cuando los que no eran judíos escucharon esto, se pusieron muy felices, dieron gracias por el mensaje del Señor y creyeron todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Esa es una escritura que deberíamos resaltar. Todos los que estaban elegidos para la vida eterna. Usted y yo sabemos que no todos están elegidos para la vida eterna. Me regreso a Hechos 10:45. Los creyentes judíos que vinieron con Pedro estaban asombrados porque el Espíritu Santo se había derramado con un don sobre los que no eran judíos. Estaban atónitos. ¿Por qué? Porque los porque los gentiles también habían recibido el don del Espíritu Santo. Es un regalo, no lo ganas. Versículo 46, los escuchaban hablar en lenguas y alabar a Dios, y entonces Pedro les dijo. Ahora, antes de continuar, Melissa, ¿cuánto tiempo tienes de conocer de Dios? Más o menos. 19 años. Cuando tú recibiste a Dios en tu vida, en tu corazón, cuando tú te hiciste cristiana, vamos a ponerlo así, ¿hablaste en lenguas? ¿Te sacudiste, te caíste al piso? ¿No? ¿Tú? ¿Tú, Carlos? ¿No? Pero entonces, ¿cómo supieron que eran cristianos? ¿Cómo supiste que eras cristiano? Pero espérame, me voy a regresar al primer día, al día ese que algo pasó en tu vida. Ese día empezaste a hablar en lenguas, ese día caíste, ese día te reíste. ¿Qué pasó? ¿Cómo te vio tu mamá y tu papá? Dijeron, este ya es cristiano. Sí, se le ve. ¿Cómo? ¿Hubo algo? En mi caso, no. Pero entonces, en el caso de ellos, ¿por qué sí? Porque al estudiar la Escritura tenemos que desenmarañar, o más bien tenemos que descubrir por qué. Déjame tratar de explicarles el por qué y por qué la razón de las preguntas. Estas personas hablaron en otras lenguas con el propósito de que los judíos que estaban ahí se dieran cuenta que el Espíritu Santo caía sobre los no judíos. Y eso era un testimonio, lo voy a poner de esta forma, de un Pentecostés judío, gentil. ¿Se acuerdan del día de Pentecostés de ellos? Cuando encerrados 120, ¡pum!, recibieron y se les apareció como una lengua de fuego arriba y hablaban en lenguas. ¿Por qué fue eso? Fue visible. Ahorita con ellos viene el Espíritu Santo, hablan otras lenguas y los 6 que están ahí dicen, oye, a estos les pasó lo mismo que a nosotros. Fue por el bien de esos judíos. La razón por la que hablaron en idiomas o en otras lenguas el día de Pentecostés fue porque ahí había todas aquellas personas que hablaban diferentes idiomas y comenzaron a hablar en sus propios idiomas. Y así se reunió la multitud de esa manera para predicación del Evangelio. Y lo único que podían hacer era para demostrarles que tenían el mismo regalo, y ese es el punto. Y es obvio que recibieron el mismo don. Y lo sabían porque dijeron, recibieron lo mismo que nosotros. Ahora, escuchen, esto solo ocurrió en el momento en que este grupo fue introducido a la iglesia. En ninguna otra parte
porque esa es la palabra clave. En ninguna parte del Nuevo Testamento se registra que el hablar en lenguas ocurre a un solo individuo que busca. No hay otra parte. Se dio en un grupo, en un momento especial, pero uno solo, no. Y en el libro de los Hechos, en las 3 ocasiones en las que se mencionan las lenguas, todo llega a un grupo a la vez. Es un fenómeno de conversión en grupo, corporativo, en la fundación de la iglesia. Nunca ocurre posteriormente en el libro de los Hechos, en la experiencia de un individuo particular. Eso es importante reconocerlo. Continuamos, versículo 47, ya vamos a acabar. Hechos 10:47. Pedro dice: ¿puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? Ellos han recibido al Espíritu Santo, al igual que nosotros. Ahora, ojo, es bien importante la nota que hace aquí él del bautismo. Si eres salvo y no te has bautizado, estás siendo desobediente. ¿Quién de aquí no se ha bautizado? Fíjate, les predica, llega el Espíritu Santo, esos son igual que nosotros. Inmediatamente después, ¿qué es lo primero que dice? ¿Puede acaso alguien atreverse a no dejar que estos sean bautizados en agua? ¿Por qué? Porque el paso que sigue después es bautizar. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor dijo. Hagan discípulos y bautícenlos. Entonces, si no te has bautizado, estás siendo desobediente. Porque en la iglesia primitiva nunca hubo una separación. Siempre fue un Señor, una fe, un bautismo. Esa es la confesión pública. Confesión simbólica, la muerte simbólica, entierro y resurrección de Cristo simbólica, que te identificas con él, con el bautismo. Versículo 48 de Hechos 10. Así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, y entonces le pidieron a Pedro que se quedara unos días más. Aquí está bien interesante porque Pedro, fíjate, si tú conoces un poquito de la historia de Pedro, te acordarás que Pedro era como Johnny Laboriel. Impulsivo, pero tonto. Ese arrojo, esa garra que tenía lo metía en muchos problemas. Señor, ¿cómo va a pasar tal cosa que te...? Y el Señor lo reprende y le dice: quítate de aquí, diablo. Vienen a arrestar al Señor y se emociona y saca la espada y ¡shah! Le corta la oreja a aquel, y el Señor agarra la oreja y se la vuelve a poner a aquel. O sea, Pedro es impetuoso, es así arrojado. Y ahora Pedro, cuando llega a este punto, dice: van a venir 3 por ti, no tengas miedo, no preguntes nada, vete con Cornelio. Cuando él se va a ir, le dice: hey, 6 de ustedes síganme. ¿Qué hace? Estos 6 me van a apoyar a dar testimonio de lo que va a suceder allá donde vamos. Y cuando llega el momento, dice: Pedro les ordenó. ¿Quién crees? Asumimos que bautizó a toda la gente de Cornelio y a Cornelio. Esos 6 que iban con Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro es mañoso. Más bien, tiene sabiduría. Les voy a leer Hechos 11. Ya terminamos. Hechos 11 es la próxima semana. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Escuche, estoy leyendo Hechos 11. Ya lo escucharon, ni siquiera Pedro ha llegado, ya llegó el rumor, ya les dijeron el chisme. Versículo 2: y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en la casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y lo estudiaremos la próxima semana. Pedro les va a decir el por qué, y Pedro va a llevar los testigos, estos 6 hombres que lo ayudaron a bautizar. Y Pedro va a decir: yo tengo testigos de lo que Dios hizo ahí. Son estos 6 que él ordenó. Ahora, cuando le dicen: Pedro, quédate unos días más,
en la última parte del versículo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo, no sé si a ti te pasó, empezamos a conocer de Dios, queremos más y más. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y quieres orar, y quieres leer la Biblia, y quieres más, y quiero que me expliquen, y quiero conocer más. Eso se llama hambre y sed espiritual. Por eso estos recién nacidos, si tú tuviste hijos y recuerdas que cuando tus hijos eran bebés, nosotros tuvimos 4, cuando eran bebés, lo único que querían los primeros meses era su leche, que los cargaras, que los apapacharas, y eso es lo que quieren estos hombres aquí recién nacidos espiritualmente. Pedro, no te vayas, ya nos dijiste, ya entendimos, ya empezamos a crecer, no te vayas, por favor, quédate con nosotros, enséñanos más. Esa es una de las características de alguien que nace en Cristo, quiere más de Él. Cerremos los ojos y oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, te agradecemos el hecho de que nos permita, Señor, crecer y entender y madurar en tu palabra. Estamos, Señor, ansiosos de regresar y de poder continuar en tu palabra para poder aprender. Mientras eso sucede, te pedimos que nos guardes, que nos libres y que nos ayudes a recordar las escrituras que hemos estudiado.